Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Si eres como yo y sigues de cerca cada movimiento de Kerem Bürsin y Hande Erçel, si todavía suspiras por su química en la pantalla y fuera de ella, entonces prepárate porque hoy vamos a analizar a fondo una declaración que hizo Hande sobre su serie Juntos, y lo más importante, la reacción de Kerem. Así es, escucharon bien. Hande Erçel, nuestra querida Eda YLDZ, habló recientemente sobre Senkalkam, y sus palabras han causado revuelo en las redes sociales. Y como no podía ser de otra manera, todos estamos ansiosos por saber qué piensa Kerem al respecto. Así que ponte cómodo, sírvete tu té turco favorito porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada posible interpretación de esta situación. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ti. Bueno, entremos en materia. Como saben, Senkalkam fue un fenómeno mundial. La historia de amor entre Eda y Serkan conquistó corazones en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y sí, todos sabemos que su relación traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad, aunque lamentablemente, como muchas historias de amor, llegó a su fin. Un final que, por cierto, todavía duele a muchos fans, que siguen guardando la esperanza de una reconciliación. Y no los culpo, yo también cruzo los dedos. Pero, ¿qué fue lo que dijo Hande que generó tanta controversia? Pues bien, en una reciente entrevista para una revista de renombre en Turquía, le preguntaron sobre su experiencia trabajando en Senkalkam, y sobre cómo la serie había impactado su carrera. Esta no fue una simple pregunta de pasada, la periodista profundizó bastante, tocando temas sensibles y buscando esas declaraciones jugosas que sabemos que a la prensa le encantan. Hande, siempre profesional y sincera, respondió con mucha elegancia. Dijo que estaba increíblemente agradecida por la oportunidad de interpretar a Eda, un personaje que le permitió explorar diferentes facetas de su talento actoral. Mencionó que la serie le había abierto muchas puertas, permitiéndole acceder a proyectos más ambiciosos y colaboraciones internacionales. En definitiva, que la experiencia había sido muy enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Palabras bonitas de agradecimiento y reconocimiento. Un discurso impecable. El problema surgió cuando le preguntaron específicamente sobre su relación con Kerem durante el rodaje. Aquí es donde la cosa se puso tensa. La periodista astutamente le preguntó sobre la famosa química, que todos vimos en pantalla y fuera de ella. Quiso saber si esa conexión era real, si había sido fácil de construir o si requirió mucho trabajo. Hande, con una sonrisa un tanto enigmática, y que muchos interpretaron como nerviosismo, respondió que trabajar con Kerem fue una experiencia muy intensa y que ambos se entregaron por completo a sus personajes. Agregó que la química que se veía en pantalla era real y que había sido fundamental para el éxito de la serie. Sin embargo, y aquí viene el punto clave, también mencionó que después de la serie, ambos tomaron caminos diferentes y que ahora están enfocados en sus propios proyectos. Hizo hincapié en que el tiempo que pasaron juntos fue valioso, pero que ahora cada uno está construyendo su propio futuro. Esta parte fue la que más resonó entre los fans, generando un sinfín de especulaciones. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los fans, como siempre, con su lupa de detectives y su capacidad para analizar hasta el más mínimo detalle, comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto de Hande, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos hacia Kerem. Algunos interpretaron sus palabras como una confirmación de que la relación entre ellos había sido genuina y profunda, que lo que vimos en pantalla era un reflejo de lo que sentían en realidad. Otros, más románticos, vieron en sus palabras una señal de arrepentimiento, como si Hande se lamentara de que la relación no hubiera funcionado. Mientras que otros, más realistas, vieron en ellas una forma sutil de dejar claro que el pasado es pasado y que ahora están en diferentes etapas de sus vidas, que ambos han madurado y que lo que hubo entre ellos ya no existe. La verdad, un verdadero festín para los chismosos. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo reaccionó Kerem ante estas declaraciones? Bueno, déjenme decirles que Kerem, fiel a su estilo, manejó la situación con mucha clase y madurez. No respondió directamente.
A las palabras de Ande como si no quisiera alimentar la polémica ni dar pie a más especulaciones. Pero sí hizo una publicación en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta, como una forma de responder sin responder. En su publicación, Kerem compartió una foto de él sonriendo con una mirada serena y un aura de optimismo. En la descripción, escribió un mensaje inspirador sobre la importancia de valorar el presente y de aprender de las experiencias pasadas. Dijo que estaba muy agradecido por todas las oportunidades que había tenido en su vida y que estaba emocionado por lo que el futuro le deparaba. Habló de la importancia de ser fiel a uno mismo y de seguir los propios sueños, sin importar lo que digan los demás. Y aunque no mencionó a Ande directamente, muchos fans vieron en sus palabras una forma de reconocer el impacto que ella había tenido en su vida y en su carrera, como una forma de agradecerle por los momentos compartidos. Pero la cosa no quedó ahí. Los fans, que son expertos en desenterrar información, notaron que Kerem le había dado me gusta a algunos comentarios de fans que defendían su relación con Ande. Esto, por supuesto, desató una nueva ola de rumores y especulaciones. ¿Era una señal de que todavía le importaba? ¿O simplemente estaba siendo amable con sus fans? La verdad, nunca lo sabremos con certeza. Unos días después, Kerem fue abordado por un periodista en un evento benéfico al que asistió. El periodista, sin pelos en la lengua, le preguntó directamente sobre la entrevista de Ande. Kerem, con una sonrisa amable y una mirada sincera, respondió que respetaba mucho a Ande y que le deseaba lo mejor en todos sus proyectos. Agregó que él también guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo trabajando en Senkalkam, y que estaba muy orgulloso del éxito que habían logrado juntos. Destacó la importancia de la serie en su carrera y agradeció a los fans por el apoyo incondicional que les habían brindado. Lo que más llamó la atención de su respuesta fue la forma en que habló de Ande. Se notaba que la respetaba y la admiraba profundamente, tanto como actriz como persona. No hubo ni una pizca de resentimiento o amargura en sus palabras, solo gratitud y cariño. Y eso, mis amigos, dice mucho de la clase de persona que es Kerem Bürsin. Demuestra que es un hombre maduro, que ha sabido superar la ruptura y que es capaz de reconocer el valor de la relación que tuvo con Ande. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que está claro que tanto Ande como Kerem guardan muy buenos recuerdos de su tiempo juntos en Senkalkam. La serie fue un hito en sus carreras y les brindó la oportunidad de conectar con millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Y aunque su relación amorosa no funcionó a largo plazo, ambos parecen haber superado la ruptura y están enfocados en sus propios caminos. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones complejas. Tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos y respetar sus decisiones, sin juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos entender que su vida personal es suya y que no tenemos derecho a entrometernos ni a exigirles nada. Además, creo que es importante destacar la madurez y la profesionalidad que han demostrado ambos al abordar este tema. En lugar de caer en polémicas o ataques personales, han optado por la discreción y el respeto mutuo. Y eso es algo que deberíamos admirar y tratar de imitar en nuestras propias vidas. En un mundo donde la controversia y el escándalo venden, es refrescante ver a dos personas públicas comportarse con tanta elegancia y dignidad. En resumen, mis queridos amantes del drama turco, la reacción de Kerem a las declaraciones de Ande fue elegante, madura y respetuosa. Dejó claro que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos en Senkalkam, y que le desea lo mejor a Ande en todos sus proyectos. Y aunque su relación amorosa haya terminado, ambos parecen haber superado la ruptura y están enfocados en sus propios caminos. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Y quién sabe, quizás algún día la vida los vuelva a juntar. Espero que hayan disfrutado este análisis a fondo de la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo.
Espero o que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, así que estén atentos. Y recuerden, no importa lo que pase en la vida de Kerem y Hande, siempre tendremos Senkalkam para revivir su mágica historia de amor. Así que a seguir disfrutando del drama turco y a seguir soñando con finales felices. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero.